Buenos días, jóvenes. Vamos el día de hoy a continuar con nuestro tema, revisando lo que tiene que ver con la estructura química, básicamente, de los organismos vivos, particularmente, por supuesto, del cuerpo humano. Bien, hemos comentado en las sesiones previas que los seres humanos estamos constituidos por diferentes tipos de especies químicas, llamadas átomos, por supuesto, y que muchos de estos átomos, que no son todos los que se encuentran en la tabla periódica, sino son un grupo selecto, digámoslo así, conocidos o referidos como elementos biogénicos, los cuales, ya lo saben, se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos, también tienen la gran peculiaridad de que tienen la posibilidad de unirse estos átomos unos con otros, sean átomos del mismo tipo o átomos de distinta especie. Y de esta manera entonces formamos moléculas, que muchas veces también las referimos como compuestos, compuestos químicos. ¿Qué es lo que hace que un átomo pueda unirse con otro para poder dar la formación de una gran diversidad de moléculas? Bueno, pues estas fuerzas, doctores, este fenómeno, este mecanismo que permite que los átomos se integren unos con otros para dar origen a moléculas, se conoce como enlace químico. Me interesa, por supuesto, únicamente revisar los aspectos que están relacionados, que nos van a servir para el curso de bioquímica. Y yo los invito, doctores, nada más a que recuerden que los enlaces que se van a presentar en la materia viva, obviamente en el cuerpo humano, van a ser, los podemos categorizar en dos grandes grupos. Aquellos que mantienen el enlace entre átomos, un átomo con otro átomo del mismo tipo o diferente, y también hay un tipo de atracción de enlace particular que lo que hace es que una molécula ya formada y que está constituida por átomos pueda unirse con otras moléculas. Entonces tendremos dos grandes categorías de enlaces, lo que se conoce como enlaces interatómicos, que únicamente se refieren a la unión entre átomos del mismo tipo o diferentes, y los enlaces intermoleculares, que son aquellas fuerzas de atracción, aquellas fuerzas de relación que permiten la integración, la unión de moléculas, ya no de átomos, sino de moléculas. Y dentro de esas categorías, por supuesto que ustedes recuerdan lo que es el enlace iónico, el enlace covalente, en sus dos variantes, tanto el simple como el coordinado, y el enlace metálico. Tanto el enlace iónico como el covalente abundan, por supuesto, en los productos químicos que forman parte de las células de los organismos, pero también, doctores, seguramente recuerdan ustedes particularmente, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, que son un tipo muy especial, muy particular de enlace de atracción química que se realiza en algunas moléculas y que permite que estas sustancias, las moléculas, tengan y confieran a la célula, confieran al organismo ciertas características particulares en lo que se refiere a el funcionamiento, es decir, a la manera en la que la célula, los organelos celulares, asimilan los distintos tipos de productos químicos que llegan a su interior, que son producidos por la célula, que son exportados, es decir, en general, todas las sustancias químicas que integran al organismo. Los invito a que recuerden este enunciado, doctoras, doctores. Lo que permite mantener la unión entre átomos o entre moléculas son finalmente electrones. Los electrones tal cual, per se, como se dice, o bien gracias a la presencia, a la manifestación electrónica de estas estructuras que permite que se lleven a cabo interacciones. Y esto, ya sean los electrones o sus manifestaciones, es lo que genera las fuerzas de atracción o repulsión, que también ustedes recuerdan en sus clases de química o física, les hablaban de lo que eran las fuerzas electrostáticas. Aquí lo que me interesa también que recuerden, doctoras, doctores, es que finalmente las moléculas, cuando se unen unas con otras, o los átomos al unirse unos con otros, estas interacciones que se dan entre sus enlaces permiten que las moléculas puedan ser neutras, es decir, que el espacio que ocupa la molécula tiene una carga eléctrica que no se manifiesta, es decir, eso quiere decir neutro, o bien que tienen una región dentro de toda la zona que conforma a esta molécula que se está formando y que permite tener densidades de carga o polos moleculares, que es lo que muchas veces también se les llama dipolos. Eso es lo que yo quisiera que recordaran nada más en cuanto al enlace químico. Obviamente, algunos enlaces químicos se pueden romper de manera espontánea, mientras que otros tenemos que aplicar algún estímulo mucho más intenso para romperlo. También es importante recordar, doctoras, doctores, que esa gran diversidad de productos químicos que integran a la materia viva, pues podemos clasificarlas también en base a
la presencia, como tradicionalmente se ha dicho, de cadenas de carbono. Y de esta manera diríamos que los productos pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Es importante hacer una aclaración, les comentaba en alguna sesión. Muchas veces se nos ha dicho que los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono. Y esta no es una definición realmente muy precisa, ya que hay sustancias inorgánicas, por ejemplo, dióxido de carbono, que tiene carbono y no es orgánico, es inorgánico. Entonces, lo que tenemos que tener en mente, doctoras, doctores, es que los productos orgánicos se caracterizan, sí, por contener carbono, pero por contener cadenas de carbono. A estas cadenas de carbono se les adicionan otros productos, particularmente, ya lo saben ustedes, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y estos interactúan con algunos otros, pero esta es la característica básica de un producto orgánico, la composición que habíamos comentado de Oken, ¿verdad? Recuerden ustedes la presencia y la prevalencia de cada uno de ellos. Estos productos orgánicos, doctores, además tienen ciertas características que por supuesto se manifiestan y le confieren a las moléculas la posibilidad de ser incorporadas a distintos procesos fisiológicos y bioquímico-metabólicos. Las moléculas orgánicas no son electrolitos. ¿Qué significa esto, doctores? Que las moléculas orgánicas no tienen la capacidad de transmitir corriente eléctrica. ¿Quién se encarga entonces en la célula de manipular las corrientes eléctricas y los potenciales eléctricos que se forman? No son las moléculas orgánicas, doctores, son las moléculas inorgánicas, que son básicamente los iones o los electrolitos. Las moléculas orgánicas, doctores, se caracterizan por generalmente formar moléculas de gran tamaño, denominados polímeros, constituidos por unidades estructurales más pequeñas y que se les denomina monómeros. Entonces, en los productos orgánicos podemos encontrar monómeros que al unirse unos con otros de manera corta o muy larga, pueden formar polímeros. Y tendríamos el caso, recuerden ustedes, de monosacáridos, por ejemplo, en el caso de carbohidratos, que se unen unos con otros para formar oligosacáridos, para formar polisacáridos, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de proteínas, la proteína sería un polímero, pero estos están formados por unidades más pequeñas monoméricas, denominadas aminoácidos, por ejemplo. ¿Sí? Eso se refiere con polímeros y monómeros. Y un detalle también interesante, doctoras, doctores, de las moléculas orgánicas, es que la mayoría de estas sustancias son hidrosolubles, particularmente lo que tiene que ver con proteínas, lo que tiene que ver alguna especie de proteínas, un grupo de ellas, lo que tiene que ver con monosacáridos, no así los lípidos, por ejemplo, que son evidentemente no solubles en agua. Si comparamos las características de estos productos orgánicos con los inorgánicos, pues veremos que algunos son lo contrario. En el caso de los inorgánicos veíamos las moléculas, estas inorgánicas no forman cadenas, entonces podríamos considerar que son monómeros nada más y que no tienen la posibilidad de formar grandes polímeros. Y algo interesante, doctores, las moléculas inorgánicas, la gran mayoría también son hidrosolubles. Y al ser electrolitos, pues tienen la posibilidad de permitir en el sitio, en la región en la que se encuentren, de permitir el flujo de cargas electrónicas o cargas electrostáticas y hacer que haya movimiento de cargas. Y esto lo veremos, básicamente tiene que ver con la transmisión de impulsos nerviosos o el movimiento de algunos líquidos. Esta es una imagen que me interesa mucho que quede claro, aunque pareciera que es muy sencilla. Recuerden ustedes, un polímero se forma por la unión de varias estructuras más pequeñas llamadas monómeros. En su estructura corporal, en la de ustedes, en la de su familia, en la mía, en la de mi familia, tenemos moléculas poliméricas que están formadas por un solo tipo de monómero. Es decir, la unidad estructural que forma el polímero son del mismo tipo. Y a estas estructuras, doctores, se les llama homopolímeros. Algunas estructuras de nuestro cuerpo contienen también polímeros, pero son polímeros que no están constituidos por los mismos tipos de monómero, sino que hay diferentes tipos de monómeros, como se expresa aquí en esta imagen, y entonces aquí tendríamos un polímero, ¿sí? La cadena, la formación de muchos monómeros, pero formando lo que se denomina heteropolímeros. Y un detalle más interesante aún, doctores, en el cuerpo humano, observaremos que muchos de estos polímeros que forman parte normal o incluso anormal en algunos casos del organismo, pueden ser polímeros que tienen una conformación o una estructura espacial lineal, como esta que se representa en esta imagen. Algunos otros que son ramificados, como la imagen que se observa aquí, y otras más
forman una estructura más compleja entrecruzada como la que aquí aparece. Entonces, los seres humanos estamos constituidos por, finalmente, desde el punto de vista de este tema que estoy manejando, por monómeros, pero también por polímeros. Y dentro de los polímeros podremos tener cualquiera de estos, homopolímeros, heteropolímeros, lineales, ramificados o entrecruzados. Ese es un detalle muy interesante a recordar, ya que muchas estructuras en el cuerpo, como parte del proceso metabólico que llevamos a cabo de rompimiento o de formación de estructuras, pues pasan por la manipulación de monómeros para formar polímeros o la degradación de polímeros para formar los monómeros correspondientes. Es importante también, doctoras, doctores, que empecemos a tener en mente estas imágenes. ¿De qué está hecho finalmente el cuerpo humano? Ya dijimos, de elementos químicos y de células, que finalmente, en el caso particular de sustancias químicas, nos permite integrarlas en las categorías que tradicionalmente se estudian y que son, por ejemplo, un ejemplo de un sujeto, decía, 70 kilos de peso, ese que se toma como referencia siempre en los libros, y si a esta persona consideramos que no tiene ninguna alteración fisiológica, ninguna enfermedad, ningún problema, entonces podemos pensar que, por supuesto, lo que más tiene este sujeto en su cuerpo es agua. Y observen, hablando del agua, el contenido de agua en el organismo, doctoras, doctores, no es el mismo cuando nacemos a cuando llegamos a la senectud, sino que el contenido de agua en el organismo varía. Lo veremos ya que revisemos el metabolismo de agua, veremos de qué manera se lleva a cabo esta graduación en cuanto al contenido, pero aquí básicamente observen ustedes cómo se modifica a lo largo de la vida el contenido de agua. ¿Y por qué se modifica el contenido de agua, doctoras, doctores? Bueno, recuerden ustedes, las sustancias químicas en el organismo tienen funciones similares, pero depende de la condición en la que nos encontremos, esta función, este contenido de estas moléculas va a poder modificarse un poco. Evidentemente, un recién nacido, metabólicamente hablando, no funciona igual que un niño, que un adolescente, que un adulto joven, un adulto mayor o incluso una persona ya de gran edad. Además del agua, doctores, ¿qué es lo que más tenemos? Que por cierto, grábense estos términos. Cuando ustedes quieren referir el contenido de agua en el organismo, a este se le denomina agua corporal total. Descubriremos qué cantidad de agua corporal total tenemos. Entonces, si al organismo humano le restamos el contenido de agua, que es el que más tenemos, pues lo que nos va a quedar es el peso seco y correspondería justamente a los nutrientes que hemos conocido, a las categorías moleculares que hemos comentado. Vean ustedes, lo que más tenemos, doctores, doctoras, después del agua, normalmente lo que más tenemos son proteínas, después lípidos, vean, está muy parecida a la relación normal entre ellos. Después, observen, por favor, esto es muy interesante. Después de proteínas y lípidos, lo que más tenemos son minerales. Y dentro de estos minerales podríamos considerar también la presencia de algunos electrolitos, aquí incluidos. Después, observen, después de estos, lo que más tenemos son ácidos nucleicos. Y observen, por favor, doctoras, doctores, carbohidratos. Vean que el contenido normal en general del organismo, vean cuánto tenemos de carbohidratos. 1%. Y si recuerdan ustedes al hablar de los elementos químicos que nos constituyen, yo les hablaba de los oligoelementos, indicándoles que es aquel grupo de átomos presentes en la tabla periódica, en el universo, por supuesto, y que a pesar de encontrarse en cantidades muy pequeñitas, son sustancias fundamentales para la vida. Entonces, los invito nuevamente a recordar que no porque una sustancia se encuentra en cantidades pequeñas, quiere decir que su participación en la vida no es útil. ¿Sí? Puede ser fundamental para el desarrollo de todas las funciones corporales. Es importante entonces tener en mente siempre esta imagen, que después del agua, lo que más tenemos normalmente, proteínas, después lípidos, minerales, ácidos nucleicos y carbohidratos. Por supuesto, hay otras moléculas, me dirán, bueno, ¿dónde están las vitaminas? ¿Dónde están las hormonas? Todo ese tipo de productos que muchas veces se incluyen en la composición corporal, pues esos forman parte de alguno de estos. Por eso no aparecen en esta imagen. Una gráfica más, doctoras, doctores, en la que les pongo en evidencia cómo el contenido de algunas de estas sustancias, de estos elementos que forman parte normal del organismo, vean cómo se van modificando unos más que otros, pero no es lo mismo que tenemos de agua, de proteínas, de lípidos al nacer, o incluso antes de nacer, a lo que tenemos cuando vamos evolucionando, cuando vamos desarrollándonos, mejor dicho.
Entonces hay una variación importante y todo esto repercute, por supuesto, en el metabolismo y es causa y consecuencia del metabolismo que vamos llevando. Por supuesto que estos valores se modifican ante la presencia de algunas situaciones fisiopatológicas. Bien, hemos hablado mucho del metabolismo. Ya recuerdan ustedes que es ese conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo de manera normal o anormal, porque también, aunque estemos mal, llevamos a cabo metabolismo dentro de las células. La mayoría de las reacciones metabólicas, doctores, se llevan a cabo, por supuesto, en la célula, porque requieren, para poder ser consideradas metabolismo, enzimas. Y las enzimas tradicionalmente funcionan dentro de las células. Veremos algunas características especiales. Pero bueno, estas rutas metabólicas que ustedes ya los invito a que revisen en el mapa metabólico que tendrán que imprimir para tenerlo como póster, veremos que algunas de estas reacciones químicas son de este tipo, reacciones lineales en la que una sustancia química se convierte en otra, después en otra y después en otra, siguiendo justamente un patrón subsecuente lineal. Pero también, doctoras, doctores, los invito a que descubran en ese mapa metabólico que algunas reacciones son de este tipo. Por ejemplo, una sustancia, un reactivo, se convierte en otro, en un producto, y este producto puede tomar dos caminos, puede seguir dos secuencias metabólicas diferentes. ¿Sí? Como esta imagen que aparece aquí. Cuando una reacción metabólica tiene este patrón de comportamiento, se conoce como ruta metabólica ramificada. Pero también, doctoras, doctores, dentro de esa gran diversidad de moléculas o de reacciones químicas en el organismo, tenemos reacciones cíclicas, como esta que aparece aquí. Siguen un patrón en el que una molécula, un reactivo, una sustancia que proviene de algún otro sitio en el organismo, se incorpora, sufre una modificación, esta sufre otra modificación, va generando distintos productos, alguno de estos productos puede derivar, puede salir, pero otra parte de este continúa formando ciclos, por eso se llaman rutas cíclicas. Entonces, en cualquiera de estos tres, doctoras, doctores, lineales, ramificadas o cíclicas, hay siempre también la participación de enzimas que se encargan de convertir una sustancia en otra o de unir dos moléculas en una o de romper una molécula en dos o más. Entonces, siempre en estos procesos, la conversión, la degradación o el armado de sustancias va a cursar siempre con la participación de energía. Es decir, vamos a tener moléculas, lo veremos enseguida, que recuperan la energía cuando se rompen los enlaces o bien que utilizan esa energía que se ha recuperado de las reacciones químicas para formar, para pegar, para modificar algunas otras moléculas. Existe también, doctoras, doctores, un patrón muy interesante de reacciones químicas en el organismo que se les conoce como cascadas. Estas cascadas son un grupo de reacciones químicas que también revisaremos algunos patrones generales en el curso, que son reacciones químicas en las cuales una sustancia se convierte en otra. Pero esta sustancia, doctores, la que se ha formado, tiene la peculiaridad de actuar sobre otra que normalmente no hace nada, digámoslo así, y que cuando actúa sobre ella, produce una sustancia que genera efectos sobre otra sustancia, generando una cascada de control metabólico. Y un ejemplo muy común en esto es lo que tiene que ver con la famosa cascada de coagulación, o bien con la conversión que seguramente han recordado ustedes, han visto, que tiene que ver con el sistema del complemento relacionado con metabolismo. Entonces también es un sistema especial referido como cascadas y que tiene que ver, repito, con un tipo particular de reacciones químicas que se llevan al organismo que tiene que ver con activación de moléculas para que efectúen ciertas funciones bajo determinadas circunstancias. Bien. Esto, doctoras, doctores, entonces es lo que va a ser nuestra materia prima durante el curso, las rutas metabólicas. Los invito entonces a que vayan conociéndolas, no se estresen, seguramente se darán cuenta que es complicado. No les diré que es fácil, pero no es tan complicado como parece. Aprenderemos durante el curso a conocer las características generales. Y bien, por ejemplo, aquí miren, ¿qué tipo de reacción observan ustedes aquí? Es una reacción cíclica, queda muy evidente. Yo les había comentado en alguna clase también, flechas de reacción, moléculas, enzimas, carritos moleculares. ¿Se acuerdan de estas moléculas energéticas? NAD, FAD, ADP, NADPH, fosfatocreatina. Son moléculas que los invito a que las vayan descubriendo poco a poco en sus mapas metabólicos. Bien, el metabolismo entonces, doctoras, doctores, eso que nos permite estar
llevando a cabo las funciones normales en este momento, o que desgraciadamente alguna persona que tiene una patología también está llevando a cabo metabolismo, podemos clasificarlo en dos, o podemos abordar el metabolismo en dos etapas, La etapa que tiene que ver con la degradación de grandes moléculas poliméricas para formar moléculas sencillas que van a llegar a la célula y que van a permitirnos recuperar la energía. A esto se le llama, vean, son la etapa 1 o esquema 1, que tiene mucho que ver con el catabolismo finalmente, donde grandes moléculas se rompen a formar sus monómeros correspondientes, y estos monómeros, muy pocos los que se forman, de muy pocas variantes, es lo que permite a la célula recuperarlos y a partir de ellos recuperar energía. ¿Sí? Esto básicamente tiene que ver con el catabolismo. En el anabolismo, doctores, también podríamos observar distintos pasos o etapas también, en las cuales ocurre lo contrario. Es decir, aquí la célula utiliza algunas moléculas pequeñas para formar moléculas grandes. Es decir, parte de monómeros para formar polímeros. ¿Sí? Únicamente para que lo tengan en mente, eso se le conoce como etapas de metabolismo y tiene que ver básicamente con catabolismo y anabolismo. Bien, esta imagen se las quise poner para que no lo olviden, por favor. Si alguien les pregunta, bueno, ¿cuál es la moneda energética de la célula? Ya habíamos dicho que todos me iban a decir el ATP, pero no, el ATP no es la única forma de manipulación energética que tiene el organismo. Es la más común, si quieren, es la que más frecuentemente encontramos, pero también es la que más rápido se nos puede acabar en el cuerpo humano, en la célula. Entonces tenemos que tener otros sistemas energéticos. Y esas moléculas energéticas relacionadas con energía son estas que aparecen aquí, NAD, NADP y el FAD. A estas moléculas, doctores, vean por favor, cuando las encontramos así, como aparecen aquí, NADH, NADPH, FADH2, ATP, son moléculas que están cargadas, digámoslo así, cargadas de energía. ¿Sí? Mientras que las moléculas que las encontremos con estos signos, más, como observan aquí, o ADP, son moléculas que ya liberaron su energía, entonces tienen que recargarse. Y ese proceso de recarga, de refill energético que tenemos, doctores, es el que se consigue gracias a la integración que se da entre catabolismo con anabolismo. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo de manera continua para poder garantizar el funcionamiento adecuado o la recuperación de un sujeto, de una célula, cuando ha tenido alguna patología, algún trastorno metabólico. ADP, conózcanlo, esta es la molécula de ADP relacionada con la adenosina, y esta es la molécula que por diferentes procesos en el organismo se recarga de fosfato y nos forma el ATP, pero este ATP, cuando libera ese contenido energético, este fosfato de alta energía, pues queda como ADP, el cual puede estar continuamente reciclándose para proporcionar esa energía requerida en los procesos celulares. Tenemos también otra molécula, doctores, que se llama fosfocreatina y creatina. La creatina es una sustancia que normalmente se forma en el organismo, pero esta creatina, vean lo que hace, se convierte en fosfocreatina. ¿Qué quiere decir? Que atrapa el fosfato que va teniendo el ATP o le rellena, digámoslo así. La fosfocreatina rellena este fosfato, se lo pasa al ADP para que se convierta en ATP. Y de esta manera tenemos un ciclo siempre de relleno de ATP en la célula. Se nos va acabando el ATP, ¿qué hacemos? Bueno, la fosfocreatina le cede el fosfato al ADP y tenemos nuevamente ATP. ¿Sí? Es un sistema de control y mantenimiento de energía que tenemos. Otra molécula, doctores, que también sirve, otro carrito molecular, como se los he referido, es justamente el NAD, que como ustedes observan aquí, si comparan esta estructura, este se llama NAD, con esta estructura, ustedes podrán observar una diferencia importante, que si ustedes se fijan, comparen la estructura de esto, véanla, con esta, observarán un componente adicional. Vean aquí cómo se encuentra sobre todo, vean esto, vean lo que pasa aquí. Estos enlaces se forman justamente gracias a la presencia de la energía proveniente electrónica que se da y es lo que confiere la energía a las células. Otra molécula que también sirve para llevar esta energía, pues miren, el FAD, que cuando se carga de electrones se convierte en FAD
Y esta molécula tiene la posibilidad de llevar estos electrones finalmente a los sitios donde se requiere. Otra molécula que también veremos, muy importante, se conoce como NDPH, está muy importantemente relacionada con los procesos de síntesis de lípidos, de algunas hormonas. ¿Sí? También lo mismo. Si ustedes comparan la estructura molecular de esta con esta, van a encontrar también algunas diferencias, miren, que sería básicamente aquí. Y esto lo que nos está indicando es que esta lleva electrones disponibles para los procesos celulares, mientras que esta ya lo cedió. ¿Qué tiene que pasar? Pues esta tiene que recargarse para que lo siga movilizando. Bien, entonces, esto se conoce o tiene que ver con los sistemas energéticos del organismo. Ya veremos al paso del curso, ustedes podrán entender qué es eso de sistema anaeróbico, qué es eso de sistema aeróbico, qué es eso de aláctico, qué es eso de láctico, etcétera, etcétera. Es importante entonces para ustedes conocer estas formas de manipular la energía en el organismo y qué es lo que nos permite llevar a cabo, por supuesto, trabajo y manifestarlo en distintas maneras en el organismo. Bien, un detalle importante, doctores, con el metabolismo son las enzimas. Ya comentábamos que las enzimas son ese grupo de productos químicos relacionados con proteínas que tienen la peculiaridad de unirse a determinadas sustancias llamadas sustratos y cuando se unen con ellas facilitan que estas moléculas sufran cambios, modifiquen, reaccionen químicamente entre sí. Eso es lo que hacen las enzimas de manera general. Veremos más adelante cuál es el proceso específico de cómo se lleva a cabo esta reacción. Pero aquí lo que me interesa que recuerden y conozcan es que estas enzimas son fundamentales para el metabolismo. Si no hay enzimas, muchas de las reacciones químicas que ocurren en el organismo no se llevarían a cabo o tomarían muchísimo tiempo, pues que no será compatible con el patrón de vida, el modelo de vida que tenemos. ¿Dónde se encuentran estas enzimas? Pues en todos aquellos sitios donde se puedan llevar a cabo reacciones químicas en el organismo. Y básicamente, doctores, las enzimas se localizan en la membrana citoplasmática. Algunas se encuentran nadando libremente, digámoslo así, disueltas en el citoplasma. Otras se encuentran localizadas en algunos organelos en particular, es decir, hay enzimas que están presentes en todo el citoplasma, pero hay enzimas también que solamente se encuentran en mitocondria, por ejemplo, o que solamente se encuentran en el núcleo, o que solamente en algún otro organelo, aparato de Golgi, retículo, etcétera, etcétera. Estas enzimas, pues son una gran diversidad. Sería prácticamente imposible terminar de contar las distintas reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo, pero lo que sí les puedo decir es que casi todas ellas se llevan a cabo gracias a la presencia de enzimas. Y las enzimas sí las podemos agrupar en grupos o clases, que son 6, en función del mecanismo de reacción. Ya veremos con detenimiento también estas. Únicamente los invito a que recuerden que son 6 grupos de enzimas las que se requieren ponerle a una célula para que funcionen las distintas rutas metabólicas, las distintas secuencias de conversión que tienen los organismos. La clase 1, oxidorreductasas, la clase 2, transferasas, clase 3, hidrolasas, clase 4, liasas, 5, isomerasas, de las cuales ya habíamos comentado en alguna sesión previa, y las ligasas. Ya veremos, particularmente al hablar de cada uno de los temas en el curso, ejemplos de cada una de ellas y la importancia, doctores, que muchas de estas enzimas, además de ser útiles para la vida, por supuesto, muchas de estas las vamos a poder medir en los fluidos corporales, particularmente en sangre, por ejemplo, y esto les va a permitir a ustedes saber si el organismo, si ese tejido, el aparato, el sistema o todo el organismo está funcionando bien o está funcionando mal, porque podemos hacer una correlación entre la presencia, la cantidad, la actividad de enzimas presentes con alguna patología. Yo recuerdo haberles dicho también que las enzimas son de naturaleza proteica, es decir, son aminoácidos, pero también les comenté que algunas enzimas tienen además otra cosa. Al llegar al tema de proteínas, revisaremos con mucho detalle, con mucho detenimiento este esquema que nos habla de la clasificación justamente de cómo se estructura, de cómo se forma, cuáles son los componentes de una enzima funcional. Y para terminar, doctoras, doctores, quiero decirles que estas enzimas, sin las cuales podríamos decir que no habría un metabolismo adecuado, se clasifican fisiológicamente, clínicamente ustedes las van a poder estudiar así. Decimos que los seres humanos tenemos 2 grandes grupos de enzimas. Enzimas funcionales, que no quiere decir que funcionan o no funcionen.
enzimas funcionales porque funcionan básicamente en la sangre. Es decir, su actividad, su escenario, su ring de lucha se encuentra en la sangre, básicamente. Todas estas enzimas se producen en el hígado. Veremos con detenimiento también cuáles son. Y tenemos otro grupo de enzimas que se llaman no funcionales. No quiere decir, repito, que no funcionen. Son enzimas que no se encuentran normalmente en la sangre, sino que estas se encuentran y se producen en los distintos órganos y células del organismo. Estas enzimas son las que, por supuesto, llevan a cabo la mayor cantidad de reacciones metabólicas en el organismo, ya que son celulares, intracelulares. Estas enzimas, sin embargo, también, bajo determinadas circunstancias, se pueden salir de la célula. Y al salirse de la célula, pues las podemos medir. Y si se salen, es porque puede ser que más allá del proceso normal de eliminación de ellas, es porque la célula tiene un problema y es lo que nos permite correlacionar su contenido al salir, al medirse en sangre, de lo que está ocurriendo en el organismo. Y también, doctores, estos términos que me parece importante recuerden. Las enzimas pueden ser particulares de un tejido, de un órgano en particular, y tenemos también enzimas que se encuentran en todas las células del cuerpo. Y esto tiene un detalle importante para ustedes como médicos, ya que una enzima órgano específica que se encuentre presente en sangre en cantidades más elevadas de lo normal, pues querrá decir, doctoras y doctores, evidentemente, que está siendo liberada, producida, que se salió finalmente de un órgano o de un tejido en particular. Mientras que si lo que está presente en la sangre es una enzima ubicua que se encuentra en todos lados, en todas las células, pues ustedes sería complicado que pudieran saber o conocer con ese detalle, además, por supuesto, de su práctica clínica, de dónde proviene. Entonces, son detalles que nos permiten conocer una función importantísima de las enzimas que se le denomina biomarcadores, doctores. Los biomarcadores son sustancias químicas que pueden medirse en el organismo, que se producen normal o anormalmente, y su presencia, su cantidad, su actividad puede relacionarse con estados patológicos o bien con estados de recuperación del organismo. Aprenderemos también en la sesión de enzimología clínica a qué me refiero con estos términos.